Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el curso sobre Combatiendo Falsas Doctrinas, tema el rapto, presentado por el hermano Saturnino González. Dios les bendiga. Hay una tendencia doctrinal, general, y que se llama dispensacionalismo. El dispensacionalismo dentro de su postura está el concepto del rapto. Y dentro del mismo rapto, el concepto del rapto también se encuentra el concepto de un reinado milenial en la tierra. Son dos conceptos inseparables. ¿Qué es el rapto? Es la desaparición de miembros de la iglesia. Desaparecen. Y el tercer componente de esta teoría es la gran tribulación. Sí. Desaparición de cristianos. La gran tribulación por 7 años. Encabezada por la primera bestia. Después, la venida de Cristo. Y el establecimiento de un reino de 1000 años en la tierra. Son las partes, algunas de las partes de esta corriente doctrinal que se le conoce como dispensacionalismo. Ahora, ¿cómo saber cuál es la verdad bíblica? ¿Cómo saber si tiene fundamento bíblico o no? Y en realidad, hermanos, leyendo la Biblia, investigando la Biblia o leyéndola de una manera clara, sin más ni más, simplemente de la manera en que el Señor Jesucristo enseña las cosas, así como los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, encontramos, o sea, no sabemos cómo encajan las piezas. Que desaparece la iglesia, se va la iglesia, viene la gran tribulación, viene la bestia, gobierna por 7 años, luego regresa Cristo con los que se fueron con él, y luego hay un reino de 1000 años en la tierra. En realidad no ve uno con la palabra de Dios cómo se arma esa historia. Entonces, para poder entenderla, de dónde viene esta idea, para eso recurrí a un material de un hermano de Perú, hermano Olcese, y el trabajo lo tienen en sus manos. Es una breve reseña del movimiento dispensacional. Pero antes de que lo veamos, hermanos, brevemente, quisiera invitarles a que abran su Biblia ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Donde el apóstol está hablando acerca de la venida de Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
El apóstol Pedro está hablando acerca de la venida de Cristo Jesús. Y en su venida, la tierra será deshecha y todo lo que en ella hay van a ser destruidos. El versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dos puntos importantes. Cristo Jesús viene. La tierra en la cual habitamos se destruye. Sin embargo, nosotros, los cristianos, a los cristianos nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, siguiendo adelante en este concepto, el apóstol dice, el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque ese es el punto del apóstol Pedro, de que el Señor es paciente. Pero esa paciencia de Cristo Jesús, de Dios Padre, es para salvación, dice. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí está el punto importante, hermanos. ¿Por qué se originan diferentes corrientes de pensamiento? ¿Por qué se originan diferentes enseñanzas muy ajenas a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, a lo que predicaron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo? ¿Por qué surgen corrientes de pensamiento muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios? El apóstol Pedro lo explica. Porque hay algunos que son indoctos. La palabra indocto viene de dos palabras. No. Doxa, doctrina. Y la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Los cuales los indoctos, es decir, los que no se preparan, los que no estudian, los que no investigan, tuercen las escrituras. Simple y sencillamente porque no hay escrutinio de las escrituras, porque el Señor Jesucristo siempre decía: escudriñad las sagradas escrituras. Escudriñar las sagradas escrituras. ¿Y se acuerdan ustedes de la persona en Berea que describe Lucas en el libro de los Hechos? Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Sí? Ya que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Entonces, hermanos, se necesita de un escrutinio sincero, de un escrutinio constante de las Sagradas Escrituras para poder entender el mensaje de la palabra del Señor. Pero si no hacemos el escrutinio sincero, fiel, honesto, corremos el riesgo de distorsionar la doctrina de la palabra del Señor. Y no solamente los indoctos, también los inconstantes. Aquella persona que no es constante en su crecimiento espiritual. Aquella persona que no es constante en su conocimiento de la palabra. Por eso es que el mismo autor, el apóstol Pedro, recomienda los versículos 17 y 18.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está la recomendación: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que hacemos nosotros al abordar estos temas. El hecho de que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entender bien lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, de manera somera, ¿cómo nace este pensamiento acerca del rapto? ¿Sí? ¿Cómo nace? Ahora sí les invito a que lean su material. Una breve reseña del dispensacionalismo, escrito por el hermano Mario Olcese de Lima, Perú. Y comienza diciendo en el primer párrafo: el sistema de interpretación bíblica conocido como dispensacionalismo ha sido materia de mucha controversia y especulación por parte de los teólogos. Cada vez hay más libros y artículos que acometen este sistema vigorosamente, que realmente creo importante interesarnos por el tema. Me parece que cada creyente comprometido con la causa de Cristo debiera entender de qué se trata y de qué adolece, a la luz de las Escrituras, esta enseñanza dispensacional. Segundo párrafo. Los orígenes de esta escatología dispensacionalista se remontan a una supuesta revelación recibida por la joven escocesa Margaret MacDonald en abril de 1830 en Port Glasgow, Escocia. Ya vemos la fecha. En abril de 1830. Según ella, se le reveló que la segunda venida de Cristo sería en dos fases o etapas. En la primera fase, Jesús vendría secretamente e invisiblemente al mundo para llevarse a su iglesia al cielo, que es lo que se le conoce como rapto secreto o desaparición misteriosa. Y sigue explicando: con el propósito de que no sufra la gran tribulación provocada por el anticristo, que es la primera bestia. Y en la segunda fase de su segunda venida, Cristo vendría personalmente y visiblemente con su iglesia 7 años después. Entonces, de acuerdo a esta investigación que hizo su hermano Mario Olcese, el origen de esta corriente de pensamiento comienza en 1830, basada en una revelación que recibe Margaret MacDonald, y donde dice, estoy repasando los puntos centrales de lo que ella dice, que la segunda venida de Cristo iba a ser en dos fases, una secreta y otra visible. ¿Cuál es la razón? La primera venida sería para rescatar a la iglesia de la gran tribulación, y la siguiente venida, una vez más con los que se fueron con él en el rapto secreto, ya entonces para
establecer el reino milenial. Muy bien. Ahora bien, el dispensacionalismo hace una distinción entre la iglesia y los israelitas naturales. Sostiene que hay dos esperanzas y dos tratos diferentes de Dios hacia ambas clases o grupos. Para la iglesia, la vocación es celestial. Pero para el Israel natural es terrenal y teocrática, centrada en Jerusalén como su ciudad capital. Esos son los inicios del pensamiento dispensacionalista. Paramos un poquito aquí la lectura para decir algo más. La disputa ahora, o sea, son los orígenes del dispensacionalismo. Pero ahora con la manera en que muchos grupos religiosos, muchas corrientes religiosas han abrazado este pensamiento, va adquiriendo características diversas. Por ejemplo, todos aceptan de manera general el punto S, desaparición, luego la gran tribulación, luego la venida, el reino milenial. Pero los diferentes grupos religiosos que la han adoptado van cambiando ya las características. Una de ellas es, ¿quiénes son los que se van a ir? Muchos dicen, solamente son los 144,000. Esa es una manera de pensar. Otros dicen, se van a ir todos los conversos. Otros dicen, solamente los judíos. Si usted se da cuenta, cada corriente religiosa ya va teniendo diferentes maneras de pensar acerca de quiénes son los que se van a ir. El otro punto donde difieren las organizaciones religiosas es en cuanto a cuando venga Cristo, ¿a dónde va a llegar? Porque lógicamente si va a descender con los que se llevó, ¿en qué punto del planeta va a llegar? Alguna corriente religiosa dice, va a llegar en Brooklyn, Nueva York. Y ya hay oficinas preparadas para cuando venga Cristo. Otros dicen, no va a ser en Brooklyn, va a ser en Salt Lake City, Utah. Y también ya está preparándose el lugar. Otros dicen, no va a ser ni en Brooklyn ni en Salt Lake City. No, va a ser en Guadalajara, México, fuera de la ciudad de Guadalajara. Y también ya se está preparando el lugar. Otros más dicen, no. El movimiento sionista aquí de Estados Unidos sostiene que va a ser en Jerusalén. En Jerusalén, la Jerusalén terrenal, que ahí va a llegar Cristo para tomar el gobierno por 1000 años. Y así con estas características diferentes, pero después de todo, todos pertenecen a la corriente dispensacionalista, pero con diferentes vistas. Ese es un punto que debemos tomar en cuenta. Entonces, ya sabe usted cómo comenzó el pensamiento. Y conforme fueron transcurriendo los años, van adquiriendo las características diferentes. Pero después de todo, las características coinciden de muchas maneras. Ahora, ¿por qué esta corriente de pensamiento ha
se ha impregnado en muchas organizaciones religiosas. ¿Por qué? La razón está en lo que vamos a leer en el siguiente párrafo, en la página 2. El hermano Mario Olcese dice, comenta aquí, dice, la Biblia de Scofield, aunque realmente le falta una palabra, en realidad la Biblia se llama Biblia comentada por Scofield. Así se llama la Biblia. ¿Alguien de ustedes la conoce? Bueno, algunos de ustedes la conocen. Sí. La Biblia está comentada. Tienen nomás arriba, yo creo que una tercera parte del versículo y las 2 terceras partes de explicación. Y precisamente se llama la Biblia comentada de Scofield. Entonces la Biblia de Scofield dirige a sus lectores hacia esa extraña y novedosa dirección precisamente. Razón por la cual muchos teólogos antidispensacionalistas siguen protestando más y más contra esa Biblia comentada. Y una vez más, hermanos, volvemos al mismo punto. Puesto que la Biblia comentada por Scofield sigue la corriente dispensacionalista, entonces muchas organizaciones religiosas por falta de investigación, por falta de escrutinio de la palabra, por eso dice el apóstol Pedro, la cual los indoctos e inconstantes tuercen, por la falta de la lectura, entonces han tomado los comentarios de Scofield como si fuera la misma Biblia, cuando no es otra cosa más que meros comentarios de lo que el señor Scofield considera que debe ser así. Entonces, hermanos, puesto que esta Biblia se hizo muy popular por los comentarios que tiene, entonces esta doctrina se impregnó en gran manera en muchas organizaciones religiosas. Yo me acuerdo hace varios años, tendría unos 30, 40 años allá hace, muchos predicadores buscaban la Biblia comentada de Scofield. Lo buscaban, ¿por qué? Porque dice que está muy bueno, que tiene muy buenos comentarios, sin darse cuenta la tendencia del señor Scofield de llevarlos a ese pensamiento conocido como el dispensacionalismo. Bien, trabajando sobre este punto, se desarrolla más todavía la doctrina. Ya con el señor Scofield, ya se llega al concepto de las dispensaciones. Como dice aquí en la página 2, en el 4º párrafo, cuando dice John Bowman atacando a la Biblia de Scofield y su enseñanza dispensacional, nos dice en su libro La Biblia y las religiones modernas, en la página 172, dice de este modo: este libro representa tal vez la más peligrosa herejía actualmente hallada dentro de los círculos cristianos. Además se aduce que Scofield no sabe distinguir desde el comienzo de su interpretación bíblica entre dispensación y era. Recordemos que Scofield sostiene que en la Biblia existen 7 dispensaciones, que son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, el reino. ¿Sí? Por otra parte, Bowman sostiene que la palabra griega que se traduce como dispensación nunca significa ni significó un periodo de tiempo como tal como le está asumiendo el señor Scofield. Para Scofield, la palabra griega oikonomía, dispensación, significa un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en relación a la obediencia a alguna revelación específica
de la voluntad de Dios. No obstante, Scofield verdaderamente se equivoca cuando le da a la palabra oikonomía una acepción de tiempo y no de mayordomía, como sugiere la palabra griega en cuestión. Recuérdese que la palabra griega oikonomía significa o se define como mayordomía, administración, superintendencia o dirección de la propiedad de otros. Bien, y así, de una manera o de otra, muchas organizaciones religiosas desarrollan esta tendencia dispensacionalista. Pero ahora, analizando lo que propone la corriente dispensacionalista. Si es así como se expone el punto de vista de la venida de Cristo Jesús, entonces, viéndolo bien, podríamos decir que hay 3 venidas de Cristo. ¿Sí? Primero, la primera venida sería cuando vino al mundo, a su ministerio terrenal. La segunda venida sería cuando se lleva a la iglesia de manera secreta. Y la tercera venida sería cuando viene a establecer su reino milenial. Entonces ya no sería segunda venida, ya sería tercera venida. Esto cambia mucho la perspectiva, la panorámica bíblica. Ahora bien, otro punto que podemos ver. De acuerdo a la propuesta, ¿cuál es la razón que da la supuesta revelación de la escocesa Margaret MacDonald del rapto de la iglesia? ¿Cuál es la razón? La supuesta razón es que Jesús vendría a raptar a la iglesia para que no sufriera la gran tribulación. Sin embargo, hermanos, no hemos visto en la Biblia que donde Jesús o los apóstoles propongan que la iglesia no está para sufrir. Al contrario, el apóstol Pablo, cuando predica, cuando establece las iglesias en Antioquía de Pisidia, en Iconio, Listra, Derbe, una vez que establece estas congregaciones juntamente con Bernabé, en Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, encontramos las siguientes palabras. Versículo 21. 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En ninguna manera se nos da la idea de que va a haber un tiempo en que nuestro Señor Jesucristo no quiere que la iglesia sufra. De hecho, en el
caso del libro de Apocalipsis, la apocalíptica como género literario se escribe precisamente para dar consuelo, para dar esperanza a un pueblo que sufre. La literatura apocalíptica surge cuando los pueblos estaban sufriendo diferentes opresiones, gobiernos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, sojuzgan a los pueblos. Entonces en el mundo pagano surge esa corriente apocalíptica. Y esta corriente apocalíptica, retratando una sociedad sufriente, oprimido, fácilmente se acopla a lo que la iglesia está sufriendo. La iglesia está sufriendo bajo el poder mundano. Entonces, a través de la literatura apocalíptica se da consuelo, esperanza a la iglesia en medio de la tribulación que está enfrentando la iglesia. Y precisamente el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice así en el versículo 9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan escribe a la iglesia: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan el apóstol se identifica como un copartícipe de la tribulación y está dirigiéndose a la iglesia que está bajo tribulación. Ahora bien, ¿y dónde dice que está? Dice que está en Patmos por causa de la palabra de Dios. El apóstol Juan se encontraba en Patmos precisamente castigado por causa de predicar la palabra del Señor. En ninguna manera encontramos nosotros que se dé una idea de que la iglesia no vaya a sufrir, contrario a lo que propone la doctrina del rapto. Se rapta a la iglesia con la finalidad de librarlo de la gran tribulación. Otro punto interesante es el hecho de que, más claro todavía, se encuentra ahí en Apocalipsis, el capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos nosotros dos secciones. Dos secciones. La primera sección del versículo 1 al 8. La segunda sección, los versículos 9 al 17. Algunos estudiosos de esta parte lo clasifican de esta manera. En ambas secciones coinciden, está hablando acerca de la iglesia. Sin embargo, en los versículos 1 al 8, se habla acerca de la iglesia militante. Así lo han clasificado, la iglesia militante. ¿Y qué es militante? Milicia. La iglesia que lucha contra las adversidades. La iglesia envuelta bajo tribulación.
Pero en esta lucha, dos situaciones claras. La iglesia se encuentra en el mundo, porque dice en el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí encontramos a la iglesia en medio de las convulsiones del mundo. La iglesia en una sociedad convulsa. Y puesto que la iglesia no va acorde con los conceptos humanos, la iglesia sufre. Pero Dios manda el consuelo. Dios manda el consuelo a través de su Santo Espíritu. ¿Y cuál es este? Cuando dice que en el versículo 3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay un sello divino para que la iglesia pueda mantenerse en medio de una sociedad convulsa, en medio de una sociedad que persigue a la iglesia, que persigue a los hijos de Dios. La iglesia recibe el sello de Dios. Sin perder este pasaje, dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Bueno, leemos primero el versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y los versículos 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La iglesia, los cristianos, son sellados con el Espíritu Santo para poder mantenerse fieles en este mundo en el cual sufre persecuciones. Ahora, ¿qué clase de persecuciones sufre la iglesia? ¿Sí? Este es un punto interesante también. ¿Cuál es la persecución que sufre la iglesia en este mundo? De manera general, la iglesia es atacada por Satanás. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 13. Bueno, leamos el versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Otra vez en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos la guerra declarada
de Satanás contra la iglesia. La guerra declarada por Satanás contra la iglesia. Ahora, una breve aclaración. No sé si usted tenga la Biblia Reina Valera 60 como la que yo tengo. Pero algunos quizá ya lo tengan, ya tengan una versión más moderna. En Reina Valera 61, la primera expresión dice: me paré sobre la arena del mar. Esta traducción ya ha sido corregida. Porque si decimos, me paré sobre la arena del mar, ¿de quién está hablando? ¿Quién escribe aquí? Juan. Entonces, ¿quién es el que se paró sobre la orilla del mar? Juan. Sin embargo, la verdadera traducción, la correcta traducción es: y se paró sobre la arena del mar. Siguiendo, hermanos, ya está hablando en tercera persona. Entonces ya no se está refiriendo Juan a sí mismo, sino que Juan se está refiriendo a lo que dice el versículo anterior, que sería Apocalipsis 12:17. ¿Y de quién está hablando el texto en Apocalipsis 12:17? ¿De quién está hablando? Entonces, ¿quién? ¿No? Entonces, ¿quién? El dragón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces dice la traducción correcta: y se paró sobre la arena del mar. Entonces, ¿quién se paró sobre la arena del mar? El dragón. ¿Sí? Y entonces vienen, hermanos, cuando se para el dragón sobre la arena del mar, salen dos bestias. Salen dos bestias que vienen a atacar a la iglesia. Satanás ataca a la iglesia y la ataca a través de dos bestias, a través de dos poderes. Y creo que ya tomaron aquí algunos estudios sobre las cartas de Pedro. Entonces, es similar lo que dice el apóstol Pedro en sus cartas. ¿Cuál es la intención del apóstol Pedro cuando escribe su primera carta? Está advirtiendo a la iglesia y está preparando a la iglesia para la persecución. Y le está diciendo: no se les haga como cosa extraña que ustedes padezcan tribulaciones, que la iglesia sea perseguida. Pero en esta primera carta el apóstol Pedro le está hablando de un ataque externo que sufriría la iglesia. Esa es la primera carta de Pedro. La segunda carta de Pedro sigue con la misma temática del ataque que sufriría la iglesia. Pero en la segunda carta de Pedro ya no habla de un ataque externo, sino habla de pruebas de ataque que sufre la iglesia de manera interna. ¿Sí? Ahora, en este capítulo 13 encontramos dos emisarios satánicos. El primer emisario, que es la primera bestia, sería el que ataque de manera externa. ¿Cómo ataca esta primera bestia? Dice en el versículo 5: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y vencerlos. ¿Sí? Si usted se da cuenta, aquí Satanás está atacando a la iglesia. ¿De qué manera? La está atacando a través de blasfemias. Blasfemar, burlarse de Dios, decir mentiras acerca de Dios, blasfemar de su nombre, es decir, de su autoridad. La sociedad, hermanos, desautoriza a Dios. El gobierno desautoriza la palabra de Dios. Blasfema de su nombre. Blasfema de su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Es la iglesia. El poder mundano nunca va a conciliar con la iglesia. También blasfema de los que moran en el cielo, es decir, de todas las cosas celestiales. Blasfema el poder mundano. Y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Sí? Entonces encontramos que la iglesia sufre en esta sociedad. Ese es el ataque externo. ¿Qué debe hacer la iglesia ante ese ataque externo? Dice aquí, versículo 10, 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Razonemos en este punto. ¿Cuál debe ser la actitud cristiana ante este embate satánico de una iglesia perseguida por el poder mundano? ¿El hecho de que Cristo Jesús nos rapte y nos lleve para que nos escapemos de la persecución? No, hermanos. ¿Cómo podemos resistir este embate satánico? Teniendo paciencia y fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Solamente con la paciencia y solamente con la fe podemos nosotros resistir los embates de Satanás que sufrimos de esta sociedad, del poder mundano. Contrario a lo que propone la corriente dispensacionalista, para que no sufra la tribulación, ¿qué dice que hace? Rapta a la iglesia y se lo lleva. Cuando aquí está mostrando que la iglesia sufre en esta sociedad. Es el primer ataque, es el ataque externo que ejerce Satanás contra la iglesia. Ahora, pero falta otro emisario. Y otra vez quiero que hagamos un recordatorio. Primera carta de Pedro, ataque externo. Segunda carta de Pedro, el ataque satánico, pero desde dentro de la iglesia. Y asómese a esta segunda bestia. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante. 2 cuernos. Cuerno, autoridad. Segundo, cordero. ¿Quién es el cordero en el Apocalipsis? ¿Quién es el cordero en el Apocalipsis?
Cristo Jesús. Pero hablando como dragón. Su enseñanza no es realmente de Cristo. ¿Y quién es el dragón? El dragón es Satanás. Entonces la enseñanza es satánica. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando acerca de la falsa religión. El ataque satánico, pero por dentro de la iglesia, que es decir, la apostasía. De los dos ataques la iglesia no se salva, no se libra. Pero hay que tener fe y paciencia para soportar la gran tribulación. Entonces, hermanos, esto contrasta con lo que propone la teoría dispensacionalista. Supuestamente en la teoría dispensacionalista es para hacer que se escape la iglesia de la gran tribulación. Pero la Biblia no lo propone de esa manera.